Vamos a dar principio al servicio, hermanos, porque ya son las 7 de la tarde y es la hora en la cual damos principio en los miércoles. Y antes de ir más adelante, vamos a silenciar nuestros teléfonos para el servicio de esta noche. Vamos primeramente a ir a Dios en una oración. Les voy a pedir humildemente, por favor, estén de pie juntamente conmigo para ir a Dios en una oración para pedir su bendición en esta noche. Vamos todos a inclinar nuestros rostros con reverencia y estar quietos para la oración y para todo el servicio. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro que mora en los cielos. Bendito y alabado sea su santo nombre, Señor, por todas sus bondades y bendiciones que usted nos manda sin merecerlo. Gracias, Señor, por la vida y la salud que usted nos ha dado hasta este momento, para seguir glorificándole y dándole gracias a usted por todo. En esta noche, Señor, un pequeño grupo de sus hijos nos hemos congregado en esta noche para darle honor y loor a su nombre, Señor, esperando, Padre bendito, que las cosas que vamos a hacer en esta noche, los cantos, las oraciones, que escuchar su palabra sea de su agrado. Lo hacemos, Señor, con el propósito de glorificar su nombre, Señor. Y eso es, Señor, nuestro propósito en esta noche. Bendice a aquellos que no pudieron venir. Usted conoce las razones, los motivos por qué no están. Bendice a los enfermos entre nosotros y a aquellos que se encuentran en casa. Y dale, Señor, paz y tranquilidad a todos aquellos que han perdido un ser querido. Bendícenos en esta noche, Señor. Bendice a tu Hijo que nos va a traer el mensaje en esta tarde, a la maestra que va a enseñar a los niños, esperando, Señor, que usted nos ayude en todo. Perdónanos, Señor, nuestras faltas, nuestros pecados que hemos cometido. No las tome en cuenta, Señor, si no tenga misericordia de nosotros. Y ayúdanos, Señor, a servirle mejor y mejor en cada día. Se lo pidemos y le damos gracias en el bendito y santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento, hermanos. Primer himno de esta noche es Por fe en Jesús el Salvador. Por fe en Jesús el Salvador. Vamos dando principio en el nombre del Señor. Por fe en Jesús el Salvador, se hace salvo el pecador, sin merecer tan rico don, recibe plena salvación. Oh excelsa gracia del amor, que Dios perdona al pecador, si presto está a confesar sus culpas y en Jesús confiar. No hay otro autor de salvación, pues Cristo obró la redención. La vida antigua ya pasó y todo nuevo se tornó. Aquí cual peregrino es, hogar con Dios tendrá después. Oh excelsa gracia del amor, que Dios perdona al pecador, si presto está a confesar sus culpas y en Jesús confiar. No hay otro autor de salvación, pues
gran herencia tienes y arriba en gloria con Jesús, quien le ha salvado por su cruz. Oh, excelsa gracia del amor, que Dios perdona al pecador, si presto está a confesar sus culpas y en Jesús confiar. No hay otro autor de salvación, pues Cristo obró la redención. Amén. Hermoso himno. Cristo es mi dulce Salvador. Y en su nombre vamos a cantar. Cristo es mi dulce Salvador, mi bien, mi paz, mi luz. Mostróme su infinito amor, muriendo en dura cruz. Cuando estoy triste encuentro en él consolador y amigo fiel. Consolador, amigo fiel es Jesús. Cristo es mi dulce Salvador, mi vientre me compró, con sus heridas y dolor, perfecta paz me dio. Dicha inmortal allá tendré, con Cristo siempre reinaré. Dicha inmortal allá tendré con Jesús. Cristo es mi dulce Salvador, mi eterno Redentor. Oh, nunca yo podré pagar la deuda de tu amor. Le seguiré pues en la luz, no temeré llevar su cruz. No temeré llevar la cruz de Jesús. Cristo es mi dulce Salvador, por él salvado soy. La roca de la eternidad, en quien seguro estoy. Gloria inmortal allá tendré, con Cristo siempre reinaré. Gloria inmortal allá tendré con Jesús. Amén. Dejo el mundo y sigo a Cristo. Dejo el mundo y sigo a Cristo, porque el mundo pasará, mas su amor, amor bendito, por los siglos durará. Oh, qué gran misericordia, oh, de amor, sublime don, plenitud de vida eterna, prenda viva de perdón. Dejo el mundo y sigo a Cristo, paz y gozo
vida eterna, prenda viva de perdón. Dejo el mundo y sigo a Cristo, su sonrisa quiero ver, como luz que mi camino haga aquí resplandecer. Oh, qué gran misericordia, oh de amor, sublime don, plenitud de vida eterna, prenda viva de perdón. Amén. Hermano. Los niños, adelante, los niños, a su clase. Clase de niños, adelante los niños, que ya la maestra está lista. Bien. Sí, niños, ¿verdad? Ya pasaron los niños. Qué bueno, gracias a Dios, hermanos. Bien, qué gusto verlos en esta mitad de semana, miércoles, hermanos. Y los miércoles estamos estudiando el Evangelio de Juan, hermanos. Un evangelio hermoso que narra, hermanos, los hechos de Jesús. Cada escritor de los evangelios, o el mismo evangelio escrito por diferentes personas, hermanos, tiene su propia personalidad, y cada quien describe a Jesús, o cada quien escribe la historia de Jesús de manera personal, respetando, ¿verdad?, la historia, la verdad. Los cuatro cuentan la verdad de diferentes puntos de vista. Y aquí tenemos a Juan, hermanos, con hermoso mensaje, dando a entender quién es nuestro Señor Jesucristo. Jesús es el Hijo de Dios, y como es el Hijo de Dios, hermanos, tiene todo poder, tiene toda autoridad. Bien, vamos a entrar a los pasajes que estábamos viendo la clase pasada, hermanos. Voy a empezar a leer, hablando Jesús con sus discípulos. Recuerde que Jesús está con sus discípulos antes de ir a la cruz. Es la noche antes de ser entregado, hermano. Bueno, esa misma noche es entregado por Judas, uno de sus discípulos, que es traicionado. ¿Ok? Esa noche, hermanos, en esa noche Jesús habló con ellos. Estas fueron las palabras que Jesús habló con ellos, estando en el lugar de la última cena, en el aposento alto, y de ahí posteriormente camino hacia el Getsemaní, donde él va a hacer la oración que registra después el capítulo 17 de Juan. Dice: si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Eso es lo que Jesús hablaba con sus discípulos, versículo 7. Y el 8 le dice, y en el 8 Felipe dice al Señor: muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? Y en el versículo mismo le dice, el versículo 9: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo de mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Jesús y el Padre son uno, hermanos. Y las obras demostraban que, hermanos, Él tenía la misma esencia del Padre por medio de las obras, hermanos, que Él hacía. Obras sorprendentes, milagros
que están escritos allí en el Evangelio de Juan, en el Evangelio de Mateo, Marcos y Lucas, que demuestran, hermanos, la autoridad de Jesús, la autoridad sobre los espíritus, sobre los demonios, la autoridad incluso de perdonar pecados, la autoridad, hermanos, de sanar cualquier enfermedad, ¿sí? Incluso resucitar a los muertos. Obras extraordinarias, milagros perfectos, nada que se comparen a los milagros que hoy dicen las personas hacer. Porque los milagros de ahora, hermanos, en muchas ocasiones se les demanda fe a la persona para que el milagro se haga. Pero hubo milagros en donde el Señor Jesús, hermanos, no pidió la fe de ellos, sino que se realizó, hermanos, así, instantáneamente. La mayoría de ellos hubo mucha fe, pero hubo milagros en los cuales, hermanos, no fue requerida esa fe. Bueno, el mismo el apóstol Pedro y Juan allá en la puerta de la Hermosa, en aquel hombre que estaba paralítico de nacimiento, él pedía unas monedas, ¿se acuerda? Y le dice Pedro: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Levántate en el nombre de Jesucristo. Levántate y toma tu lecho y anda. Aquel hombre no esperaba ser sanado y fue sanado. Así que entonces, pues, las obras manifiestan, hermanos, quién es Jesús. La pregunta que le hace Felipe: muéstranos al Padre y nos basta, o la petición que él hace, hermanos, va más allá de lo que esperaba Jesús, porque tanto tiempo estaba con ellos, era tiempo en que ya ellos hubiesen entendido quién era Jesús, pero no fue así. 3 años. Todo esto lo estuvimos viendo en la clase pasada, hermanos. Bien, hoy vamos a entrar a las promesas para los que creyesen, ¿sí? Vamos a leer los pasajes que a esto conciernen, ¿ok? Versículo 12, vamos a leerlo en Juan 14. Juan 14, 12. Samuel, ¿puedes leer el 12, por favor? Sí. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Son palabras muy interesantes estas, hermanos. Recuerde esa frase: de cierto os digo, ¿qué? El que en mí cree. Interesante esto, hermanos. Hermana Dinora, el 13, por favor. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿Y el 14, creen? Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Muy bien, vamos a contemplar estos 3 versículos, hermanos. 3 versículos interesantes a considerar, ¿ok? No sé si los alcanzó a ver estos 3 versículos, ¿ok? Empieza con el versículo 12. Según 14:12, Jesús está hablando con sus apóstoles antes de irse con el Padre, o antes de ir a la cruz. Este diálogo se lleva entre ellos, o se da entre ellos, con el propósito de prepararlos para lo que viene, para el gran encargo que Jesús les va a hacer después de que Él se vaya. Y tiene que prepararlos, el Maestro preparando a sus discípulos. Qué importante es esto. Y de entre toda esa plática, Jesús le dijo en el versículo 12: de cierto os digo. Recuerde esta frase muy importante. En otra forma de decirlo sería: en verdad les digo. ¿Sí? El que en mí cree. Promesas para aquellos que han de creer. Por eso el tema de esta noche: promesas para los que creyesen. Bien, dice
el texto versículo 12, el que en mí cree, las obras que yo hago, las obras que yo hago, dice, él las hará también. Y no solamente las obras que yo hago, dice, aún mayores hará, porque yo voy al Padre. ¿No le causa mucha admiración y le llama la atención este pasaje? El que en mí cree, yo soy el Mesías, yo soy el Hijo de Dios, yo tengo toda autoridad, yo vengo con una misión, vengo con un trabajo. El que en mí cree, yo soy el Cristo, las obras que yo hago, él las hará también. ¿Qué obras hacía Jesús? ¿Mande? Curar paralíticos, ciegos, mudos. ¿Qué más hacía Jesús? ¿Qué obras hacía Jesús? Resucitar a los muertos, perdonar pecados. También es otra obra, predicar la palabra, cumplir, llevar a cabo la obra de predicación, anunciar el reino. ¿Qué otra más le gusta a usted? ¿Resucitar a Lázaro? Bueno, las que yo hago, dice, las va a hacer también. Pero lo interesante es esta frase, bueno, aún mayores. ¿No le interesa interesante, hermano César? ¿Qué obras mayores nosotros haríamos que Jesús? Hermana Sonia, ¿qué obras mayores haríamos nosotros más que Jesús? Porque dice ahí, aún mayores. Es más, creer en Él. Creer en Él. Es más, las que Él hizo. ¿Algún día, alguna vez usted ha resucitado a un muerto? ¿No? Dice que sí, la hermana. Usted, hermana Joana, ha sanado a un paralítico, porque dice, el que en mí cree, ¿usted cree en el Señor? Las obras que yo hago, Él las hará también. Hermana Rosy. Y no solamente las obras que yo hago, hermana Rosy, mayores. ¿Qué tipo de obras mayores podríamos hacer usted y yo? Más de las que hizo Jesús, hermana Sonia. Mayores que las que hizo Jesús. Yo digo que da la palabra a otras personas que no conocen de la palabra de Dios. ¿Él predicó a otras personas? Pues predicaba. Sí. Pero ¿no es interesante este pasaje cuando dice aún mayores que las que yo he hecho? Hermano Alex. Pues había un tiempo que Jesús dijo al ladrón en la cruz, sus pecados son perdonados y hoy nos vemos en el reino del cielo. Pero eso fue el único tiempo que alguien recibe su boleto de ir al cielo. Los demás fueron cambios temporales que tiene su salud, pero eventualmente va a morir. Pero como cristianos pudimos ayudarles para que puedan tener su boleto para ir al cielo. Muy interesante. No sé si notaron eso que dijo el hermano Alex. No sé si lo entendieron. O sea, Jesús sanó paralíticos, sordos, mudos, resucitó muertos. ¿Nosotros podemos hacer ese tipo de obras? Hermano José Luis, ¿algo ha hecho usted eso? No. Entonces, ¿por qué dice ahí, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también? No puedes intentarlo. ¿Puede intentarlo? Tú, Solo Dios. Y Dios te da la sabiduría. claro, vamos a estar con Dios. ¿Sí? Somos parte de Dios.
¿Tenemos la misma esencia o seremos parecidos a Él? ¿A eso te refieres? ¿Sí? Con Él. Por eso podemos ser como Él. ¿A eso te refieres? Bueno, interesante el pensamiento de Augusto también. Qué bueno, están pensando, eso es bueno, hermano. Nesbe, ¿estás pensando? Más o menos tienes alguna idea. Es interesante este pasaje. Bueno, si este pasaje lo sacamos de contexto, podemos sacar muchas ideas, doctrinas, enseñanzas que a lo mejor no van conforme a la Biblia, pero vamos a apegarnos al texto. Vamos a ver a qué se refiere lo que dice el Señor. Lo que nos llama la atención ahí, hermanos, es las obras. Las obras. ¿Qué obras? ¿De qué obras habla la Biblia, hermanos? Bueno, en el mismo Evangelio de Juan hay diferentes tipos de obras. Porque primero hay que identificar qué obras, ¿sí? En el Evangelio de Juan, hermanos, encontramos que hay obras. ¿Qué tipo de obras hay? Juan 3, 19 y 20. Vamos a leerlo. Esto me van a ayudar ustedes a leerlo. Salteado, quien lo tenga, por favor. Juan 3, 19 y 20. ¿Qué tipo de obras hay en el Evangelio de Juan? Según se menciona. Porque dice, las obras que yo hago. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Que todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Entonces aquí la palabra obras se refiere a malas obras. ¿Ok? Y dice la palabra obra, según el contexto, es como debemos entenderlo. Y aquí habla de obras, pero no de obras buenas, sino de obras malas. En Juan 3:21, ¿de qué tipo de obras habla? Dice, mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Ok. Ahora, ¿obras qué? Obras buenas, obras de justicia. Ok, debemos entender cuando dijo las obras que yo hago, dijo Jesús, hay que entender el contexto. ¿A qué se refiere? ¿De qué tipo de obras? Porque si vemos en el Evangelio de Juan, hay obras malas, hay obras buenas, obras en Dios, obras en la luz. Y si leemos, por ejemplo, Juan 6, 28 y 29, ¿qué dice? ¿Alguien más? Juan 6, 28 y 29. ¿Ah? Dice, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esa es la obra de Dios, que creáis en Él, que Él ha enviado. Ok. Él ha enviado. Aquí, ¿qué tipo de obras? Las obras de Dios. ¿Y aquí qué tipo de obra es la que está haciendo mención, Juan? La de creer. Creer es una obra, hermanos, y es la obra que debemos llevar a cabo. Entonces, según el contexto, son las obras. ¿Se entiende? Eso es lo que quiero que veamos. Según el contexto, es el tipo de obras a la cual se está refiriendo. Y aquí son obras, la obra de Dios. Y la obra de Dios es aquí creer, que es diferente a las obras buenas o a las obras malas. ¿Se da cuenta? Lo que estoy en este momento, lo que estamos haciendo es analizar el texto, usar un poquito de hermenéutica. ¿Qué es eso, hermano? Nada más la forma de interpretar, de usar correctamente el texto bíblico y sacar una conclusión en base a un contexto y en base a la verdad, y no decir cosas que no dice la Biblia. Y para ahorita, en este momento, lo que estoy haciendo es ver que en el mismo Evangelio de Juan la palabra obras varía según su contexto. Si leemos Juan 9:3, ¿a qué tipo de obras se refiere? Juan 9:3. Respondió Jesús, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Aquí hay otro tipo de obras. ¿Las obras de quién? De Dios. ¿Qué tipo de obras? Pues
obra de misericordia, obra de gracia, obra de amor hacia esa persona. ¿Qué tipo de obras? Una obra milagrosa que le iba a dar la salud a ese hombre. Ve que según el contexto es el tipo de obras. Vamos a leer otro ejemplo, Juan 9:4, ahí mismo enseguidita. Es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Las obras de aquel que Que me envió. la obra de aquel que me envió. ¿Cuál era la obra de aquel que tenía que hacer Jesús? Morir en la cruz. Obra redentora, salvar a la humanidad. ¿Qué diferencia a las que había mencionado al principio? Diferente, ¿verdad? Y finalmente Juan 17:4 leemos, por favor, ¿quieren? Yo te he resucitado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. He acabado la obra. ¿A qué se refería? A la obra de redención, al sacrificio mismo, Venía al mundo a ser discípulo. a salvar al mundo. ¿Ok? Entonces, la palabra obras es según el contexto. Eso es lo que quiero que vayamos entendiendo. Ahora bien, dice el texto, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago. ¿A qué se refería? De cierto os digo que el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. ¿Se estaba refiriendo el Señor Jesús a los milagros? ¿A resucitar a los muertos? En lo físico no. No a lo físico. ¿Se estaba refiriendo a sanar a los mudos, a los ciegos? En lo físico no, dice el hermano. Jesucristo constantemente les decía ser salvos de esta perversa generación. Decía Pedro en la predicación. Repetimos la obra de Cristo. Sí. Salvarlos a nosotros. Eso es lo que debemos entender. O hermana Cedillo, ¿qué entiende usted aquí? Si alguien le pregunta, usted puede resucitar, porque dice que si usted cree en Él, usted puede hacer las obras que hizo Jesús. Es más, dice, aún mayores. Pregunta, hermanos, ¿qué obras mayores podemos hacer nosotros que las que hizo Jesús? ¿Qué obra mayor podríamos hacer nosotros que la que hizo Jesús? Lo que estableció más atrás, pudimos ayudar a gente para ser bautizados para que reciba el boleto. Bueno, ahí va. ¿O usted qué cree, hermana Cedillo? Hermana Rosy. Yo creo algo así como ahorita quizá no podamos hacer mayores que Jesús, ¿Y no podemos o sí? pero sí podemos contribuir a ser parte de lo que hizo al predicar, a dar Bueno, podemos ser parte, a salvar. a salvar. Pero ¿no es interesante esta frase? Aún mayores hará. ¿No es interesante? Yo no soy Jesús. No me puedo igualar a Jesús. ¿Cómo me dice a mí el Señor Jesús que yo puedo hacer algo mayor que lo que Él hizo? No puedo ser mayor al sacrificio que Él hizo. No puedo hacer yo resucitar a alguien como Él resucitó a Lázaro. Yo no puedo darle vista a los ciegos como Él hizo a muchos. ¿No es interesante esta frase, hermana Sonia? Hay que entenderlo para ver a qué se refiere. Y una de las maneras en que podemos nosotros entender esto es que, mire, nadie en este mundo puede superar lo que Él hizo el Señor Jesús. A lo mejor igualar a lo que hizo el Señor. Los discípulos igualaron en obras a Jesús, ¿sí o no? ¿Se dice que algún apóstol haya resucitado a alguien? ¿Pablo resucitó a quién? Pues con hombres se caen de los palos. A un hombre que estaba allá en el tercer piso, que se llamaba Eutico. Estaba en la predicación, Augusto. Pablo alargó el discurso hasta la medianoche, ya eran las 12 de la noche, ya estaban, y todavía estaba predicando, y que una persona estaba en la ventana y que se durmió, y se cae y muere. ¿Qué hizo Pablo? Lo resucitó. O sea, hubo que los apóstoles
resucitaron personas. Porque ellos estaban llenos del Espíritu Santo. Claro. Y nosotros tenemos el don del Espíritu Santo. Ya sea, nosotros no tenemos el poder que el Señor les impuso a los apóstoles. Es interesante. Yo creo que vamos a ir viendo poco a poco todo eso, pero a mí lo que me inquieta es esto. Mayores, Augusto, ¿qué has hecho más que lo que hizo Jesús? A ver. Él caminó sobre las aguas. ¿Algo más que eso puedes hacer? No, pues ni eso, hermano. Ni eso. Bueno, y él dice, las hará también, y aún mayores, dice, porque yo voy al Padre. Esta es interesante esta frase. Porque yo me voy al Padre, pero ustedes se van a quedar. ¿O no, hermano, para mal? Él tenía que irse. Porque yo me voy, pero ustedes se van a quedar. Y mayores obras. Hermana Joana, ¿vamos entendiendo un poquito? ¿Está en la duda todavía? ¿O ahí vamos? Porque nos dio el Espíritu Santo y al aceptar, ¿cómo dice? Al momento que yo acepto, Obedezco el Evangelio, tengo el Espíritu Santo. sí, y yo digo que ya ¿Con eso ya puede usted resucitar a alguien? no Ah. me refiero a eso de resucitar, pero ya Dios nos está dando ¿cómo lo puedo explicar? Pero qué bueno, hermano, está pensando, eso me gusta. Ahí está analizando. Eso es bueno, razonar, meditar, porque a veces leemos por leer, hermano, y no nos detenemos y no saben lo que estás leyendo. O ahí viene alguien y me dice, mira lo que dice aquí, y puede torcer la escritura y aplicarlo mal. Tenemos que entender esto. Hermano, ¿usted se les había topado con este texto? ¿Ya? ¿Ya lo había visto por ahí alguna vez? Muy bien, vamos allá. ¿Qué obras, hermanos? La pregunta es, ¿qué obras? ¿Hablaba de los milagros? ¿Hablaba de su predicación? ¿De la obra de la predicación? ¿Hablaba de las obras que él iba a hacer para salvar al mundo? ¿De morir en la cruz, esa obra tan maravillosa que él hizo? ¿Hablaba de la obra que el Padre le encargó que hiciese? ¿Qué obras, hermanos? Bueno, el contexto, ¿qué dice el contexto? ¿De qué viene hablando Juan 14? Vamos a leer unos versículos antes, versículo 10. Dice el versículo 10, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Les está diciendo a ellos, porque Felipe le había dicho, muéstranos al Padre y nos basta. Y les dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Y luego dice, las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. No sé si alcanzan a ver aquí el contexto. ¿Cuáles obras, hermanos? No sé si lo alcanzan a ver aquí. Miren, las palabras que yo os hablo, no las hablo de mi propia cuenta. ¿De qué está hablando? Del mensaje, el mensaje que recibió del Padre. Note al final del texto, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Ok, yo hablo porque el Padre me dio esta palabra. Él hace que yo haga o realice la obra de predicación, la obra de llevar el mensaje, la obra de que yo hable por Él. De eso está hablando. Las palabras que yo os hablo, esas palabras que yo hablo es por la obra del Padre. Es interesante esto, hermanos. Capítulo 17, versículo 8, hermanos. Estas palabras que él recibió, Jesús, esas mismas palabras, ¿a quién se las dio? A los discípulos, a los apóstoles. Porque las palabras que me diste, les he dado. Y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Las palabras que me diste se las he dado.
y ellos la recibieron. Entonces el Padre se las dio a Jesús y Jesús realizaba la obra de predicar la palabra. Ahora las palabras que Jesús tenía se las deposita a los discípulos y los discípulos la reciben para que la prediquen también, ¿ok? Juan 17:14, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Hermanos, aquí es algo interesante. Entonces, ¿a qué obra se refería, hermanos? Bueno, podría haber sido a los milagros, pero no se estaba refiriendo de hacer milagros. Se estaba refiriendo a la obra de la predicación de la palabra. Se estaba refiriendo a la obra de transmitir las palabras que había recibido del Padre y que Jesús a su vez se las había dado a sus discípulos para que ellos llevaran la predicación del Evangelio a todos. Hermanos, y cuando dice el texto aún mayores, es interesante. No hay nadie, hermanos, no hay nadie en el mundo que pueda superar a Jesús en obras, porque Él es el Hijo de Dios. En cuanto a milagros, nadie puede superar. En cuanto a la obra redentora, Él fue el sacrificio perfecto. Nadie puede hacer un sacrificio perfecto como el que hizo, porque se necesitaba que fuese puro y santo, y solo Jesús cumplía sus requisitos. ¿Quién más? Entonces, ¿a qué se refería? Lo único que puede referirse, hermanos, es a las obras que tienen que ver con la predicación del Evangelio. Y aquí está una pregunta para reflexionar. ¿Cuántos se convirtieron por la predicación de Jesús, hermanos? ¿Cuántas personas se convirtieron por la predicación de Jesús? ¿Muchos, pocos o más o menos? Allá Juan, ahí está. ¿Cuántos estaban reunidos en el aposento alto esperando la promesa? 120. Probablemente había más, pero no se menciona. ¿A cuántos convirtió Jesús en su predicación, hermanos? Y eso que hizo milagros, y eso que fue de aldea en aldea, ¿cuántos? Pues sí, le seguían multitudes, pero esas multitudes, hermanos, no lo abandonaron según Juan, ¿qué? 6. Juan 6. Dura es esta palabra, ¿quién la puede? Y muchos de sus discípulos volvieron atrás. ¿Dónde estaban los discípulos a los cuales Él convirtió? Hermanos, en Hechos capítulo 1, versículo 15, nomás se hablan de 120. Nada más de 120. Probablemente había otro por allá que escondido, allá reservándose la oportunidad de hablar por temor. Pero eran pocos, hermanos. Realmente eran pocos los discípulos hasta ese momento. Cuando entonces, ¿a qué se refiere cuando dice aún hará mayores? Bueno, porque cuando se predicó la palabra, hermanos, el Evangelio llegó a más personas, a multitudes, porque yo voy al Padre. Ustedes se van a hacer cargo de alguna obra preciosa, maravillosa, que es predicar el Evangelio, y almas van a venir a la obediencia, hermanos. ¿Sí? Miren, hermanos, en la Biblia, en Hechos capítulo 2, versículo 43, dice que muchas maravillas eran hechas por manos de los apóstoles, igualando el poder de Jesús, igualando sus obras. En Hechos capítulo 5, versículos 15 y 16 nos habla de que los discípulos, hermanos, sanaban, sacaban demonios. Es más, dice, aún con su sombra, y eran sanados. De alguna manera el poder de Jesús se manifestaba en ellos, o el poder del Espíritu Santo que obró en Cristo Jesús también obró en ellos. Pero cuando se trató de predicar la palabra, hermanos, el alcance que tuvieron los apóstoles fue mayor que el alcance que Jesús tuvo en su predicación. Hechos 1:8 dice, y me seréis testigos ¿en dónde?
en Jerusalén, en Samaria y ¿hasta dónde? A Judea y hasta lo último de la tierra. En Hechos 2:41, ¿cuántas personas se bautizaron en aquel día? Como 3,000 personas. Y en el capítulo 5, versículo 14, habla de que el número aumentaba y aumentaba y aumentaba. Hablaban ya de 5,000 creyentes, hermanos. Y en Colosenses capítulo 1, versículo 23, encontramos, hermanos, que el evangelio ya se predicaba por todo el mundo. Ok, hermanos. Entonces aquí hay una cosa muy importante. Cuando se refiere a obras mayores, no es que podamos nosotros hacer cosas mejores que hizo Cristo Jesús, no. Pero sí podemos ver que los discípulos lograron propagar el evangelio a más lugares, lo que Cristo Jesús nada más se limitó a Jerusalén y a algunos cuantos. Pero cuando Jesús se va, los discípulos, hermanos, hacen crecer el número de creyentes más que cuando Jesús estuvo predicando. Tan solo Pablo, hermanos, con las cartas que escribió, ¿a cuántos no ha convertido, hermanos? Claro, no él, sino Cristo a través de él. No sé si vamos entendiendo. Otra cosa también muy importante, hermanos, es que Jesús sanó a sordos, a ciegos, a paralíticos y resucitó muertos. ¿Sí, verdad? Cuando usted le predica a una persona que no conoce el evangelio y esa persona obedece el evangelio, es bautizada para el perdón de los pecados, ¿qué milagros espirituales se vieron efectuados en esa persona? ¿Qué milagros espirituales? Murió y resucitó. ¿Usted ayudó a una persona a que muriera espiritualmente y que resucitara espiritualmente? Usted hizo que esa persona que era ciega espiritualmente, ahora ayudó para que esa persona pudiese ver espiritualmente. Jesús hizo esa obra, hermanos, maravillosa de realizar milagros físicos, materiales. La obra que usted y yo hacemos, hermanos, es más que darle la vista a un ciego físicamente. Es más que levantar a un paralítico. Porque la obra que usted hace cuando predica el evangelio, hermanos, usted le está dando vida, no usted. La palabra que usted está predicando le está ayudando para que esa persona viva. Esa obra que hace usted juntamente con el Señor, esa obra que usted realiza juntamente con Dios, con Cristo y con el Espíritu Santo, hermano, es una obra extraordinaria. ¿Por qué? Porque cuando usted predica el evangelio tal cual, en esa persona que está obedeciendo el evangelio, hermano, se está manifestando un milagro preciosísimo, incomparable, hermanos. Porque no solamente le está dando vista al ciego espiritual, le está dando la oportunidad a través de predicar el mensaje de que viva y que viva para siempre, eternamente, hermanos. ¿Entendemos el tipo de obra que usted realiza junto con Jesucristo? ¿Cuál es la obra que realizamos junto con Jesucristo que pudiese superar a los milagros que hizo Jesús? Sanar ciegos, paralíticos, sordos, mudos. Hermano, cuando usted predica la palabra en el nombre de Cristo y la persona cree, ese milagro sobrepasa a todos los milagros que Jesús hizo físicamente. Porque a través de la muerte de Cristo, la sepultura de Cristo, la resurrección de Cristo, esa autoridad que tenemos de ir a predicar el evangelio, porque no lo hacemos nosotros, no es nuestro evangelio, es de Cristo. Pero cuando usted le predica a una persona, ha pasado de muerte
No sé si se entiende, hermano. Y también el hecho de que podemos, porque Jesús tenía que irse al cielo, entonces alguien tenía que ir a predicar el evangelio y eso se lo dejó a sus discípulos. Entonces, en ese sentido, hermanos, podemos nosotros hacer obras mayores y entre comillas, porque el que va a nuestro lado, ¿quién es? Es Cristo Jesús. Es entre comillas, porque de ahí en fuera yo no puedo atreverme a decir que yo soy superior a Jesús. Nadie, yo no. También la parte que dice las obras que hago, él las haré también. Pues hay el verso en la Biblia dice cuando viene la perfección, el perfecto va a pasar. ¿Sí? Entonces, pues, no sé si quieren decirlo ahorita o después. Más adelante, cuando es lo perfecto, que es la palabra, que es el evangelio. El evangelio que se nos ha dejado, hermanos. Dijo Pablo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree o creyere. Quiere decir, hermanos, que nosotros tenemos un poder tan maravilloso, tan especial, hermanos, que da más que salud física, que da más que vista física, que da más que puedas hablar físicamente. No, este poder te salva, y no porque yo tenga autoridad sobre él, sino porque Cristo me dio esa autoridad. Espero que podamos entender este pasaje, hermanos, un poquito más. Hermana Rosy, ¿lo entendía más o menos? Hermana Cedillo, más o menos. Espero que sí. Quizás esto nos ayude a entender un poquito más el recurso para analizar esta obra. Versículos 13 y 14. Juan 14, 13 y 14 dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Aquí está, hermanos, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Aquí está. Esta promesa constituía la base sobre la cual los discípulos harían obras mayores. Porque no es que yo tenga el poder y la capacidad de hacer obras mayores que Jesús, sino es con o a la par con Jesús, hermanos. Fíjense. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré. Así que yo, los discípulos, los apóstoles que iban predicando, iban haciendo la obra, realmente ellos lo que hacían era, todo lo que hacían era en el nombre de Jesús. Y Jesús iba a actuar. ¿Quién iba a hacer las cosas? ¿Uno o Jesús? Dice, lo haré. Y lo vuelve a repetir en el versículo 14. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Así que los discípulos no hicieron obras mayores más que las que hicieron con Jesús. No sé si se entendió aquí. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Es decir, toda la obra que los discípulos hicieron, realmente las hizo Jesús con ellos. La misma predicación. Los mismos como 3,000 que se bautizaron, fue porque Jesús les dio el poder y la capacidad de hacerlo. ¿Sí? Dice que todo esto es para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Así lo dejó el Señor. Así lo dejó establecido. ¿Por qué? Porque es la manera en que el Padre podía ser glorificado por el Hijo. Es interesante eso. Ahora, fíjese, en mi nombre. ¿Qué significa esta frase? En mi nombre. ¿Será nada más una palabra mágica o tendrá trasfondo? En mi nombre. En mi nombre significa por la autoridad. ¿Sí? Mire, obras realizadas por Jesús mismo cuando decía en mi nombre. Y siempre les digo, les pongo este ejemplo, hermano. Tú, Augusto, ¿has visto en las películas que por ahí vienen los policías o vienen los que hacen la justicia, tocan la puerta y le dice, abra la puerta en nombre de la ley? Esa frase, ¿tiene peso o no tiene peso? Mucho peso. No sé quién sean ellos, pero cuando dice, vengo en el nombre de la ley, viene alguien que tiene un respaldo con una autoridad. Significa que toda la Constitución lo respalda para que abra la puerta. La ley de todo ese país respaldan a esos hombres que han tocado esa puerta, que si tú no la abres, toda la ley te va a caer encima. Cuando dice en mi nombre, significa por mi autoridad, significa
por su persona, por su carácter y por su autoridad, porque yo lo mando. ¿Quién te dice? Porque lo mandó Jesús, porque así debe ser, porque así nos dio el ejemplo. Entonces, hermanos, todo lo que pidiereis en mi nombre, por mi persona, por su carácter, por su autoridad, en este caso de Jesucristo, hermanos, es que la obra se iba a realizar. ¿Ok? Bien, espero que por ahí vayamos entendiendo. Otra cosa muy importante, hermanos, todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre. ¿Por qué oramos nosotros al final de nuestra oración? Y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. ¿Por qué lo hacemos así, hermanos? Porque Jesús dijo, nadie, si no es por mí, nadie va al Padre. De hecho, aquí lo tenemos, el versículo aquí. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, dice, yo lo voy a hacer. ¿Por qué oramos así? Porque el Señor nos está enseñando a que así hagamos. ¿Por qué no simplemente nos dirigimos al Padre y todo, te pido esto, amén? ¿Por qué tenemos que decir, en el nombre de Jesucristo te lo pedimos? Somos un mediador. Porque el mediador es Cristo y porque así nos dijo que fuera. Ahora, otra cosa importante, la oración va directamente al Padre. Y todo lo que yo le pida al Padre en el nombre de Cristo, Jesús lo va a hacer. Hermano, ¿entonces la oración no va a Jesucristo? Pues no, hermanos, porque los pasajes que habla Juan, todos van indicando que así debe ser. Todo pídelo en mi nombre al Padre y Él lo hará. Mire, Juan 14, el 13 y el 14 dice, y todo lo que pidieres en mi nombre, lo dice 2 veces. Y todo lo que pidieres al Padre. Al Padre en mi nombre. Lo vuelve a decir el 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, o sea, por mi autoridad o en carácter de mi persona. Otro pasaje, Juan 15:16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiere al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Aquí cambió. En 14:12 dice, yo lo haré. Y aquí dice, Él os lo dé. Es interesante. O sea que tanto el Padre como el Hijo realizan la obra. Para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre. Ahí nos está diciendo a quién va la oración. En el nombre de quien lo estoy pidiendo. Por eso es importante que nosotros cuando oremos digamos firmemente, todo esto te lo pedimos, todo esto te lo agradecemos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, amén, porque todo se lo estoy pidiendo por medio de su nombre, el nombre de Cristo. Cuando el Señor Jesús oraba al Padre, no oraba por Él mismo, por sí mismo. Oraba al Padre. Así nos enseñó a orar. Entonces, Por ejemplo, yo entiendo ahí donde dice Él os lo dé, es porque Jesús no lo va a hacer hasta que el Padre lo permita. claro, Se lo pedimos al Padre y el Padre lo permite porque me recuerda ese pasaje que vimos el lunes, el martes, de que dice, ¿por qué pedís y no recibís? porque pedís mal. Porque pedís mal, entonces por su autoridad. Si el Padre lo libera, es decir, como que dice, está bien, porque es bajo su autoridad, entonces el Hijo lo hace. Es importante eso. Esta es la regla que nosotros seguimos, no porque nos plazca a nosotros, sino porque Jesús nos lo está enseñando, hermanos. ¿Sí me entienden? Hermanos, y aquí aprovechando, los hermanos que pasan aquí al frente a dirigir la mesa del Señor, ¿quién es el que murió en la cruz? ¿Cristo Jesús el Hijo o Cristo Jesús el Padre? ¿Vale? El Hijo. Entonces, ¿qué tal si yo oro aquí? Padre, bendice este pan que lo comemos en la comunión de tu cuerpo. ¿Está bien o está mal? Lo comemos en la teniendo comunión con el cuerpo de tu Hijo Jesucristo. Eso es correcto. Pero a veces nosotros oramos diciendo que Jesús, que el Padre es el que murió en la cruz. No, el Padre no murió en la cruz.
Jesús es el que murió en la cruz, por eso. Pero cuando yo oro no voy dirigiendo a Jesús, sino estoy dirigiéndome al Padre. Entonces, aquí nada más hay que hacer una corrección. Los que pasamos a orar por los emblemas del pan sin levadura del jugo, no digamos, bendice este jugo que representa tu sangre, porque ¿a quién estaba dirigida la oración? ¿A Jesús o al Padre? Al Padre. Entonces diríamos, bendice este jugo de uva que lo tomamos en memoria de la sangre de tu Hijo o de su Hijo Jesucristo que murió. No sé si se entendió. Así debe ser, hermanos, porque la oración va al Padre y al final todo se lo pedimos en el nombre de Jesús. Él lo está diciendo, para que todo lo que pidiereis al Padre, porque a Él le pedimos, a Él le agradecemos, a Él le suplicamos y al final lo hacemos en el nombre de Cristo. ¿Y qué significa en el nombre? Nada más repetir el nombre. No, significa dándole el lugar que Él tiene delante del Padre. Toda autoridad, todo poder, porque Él abrió camino al cielo. Es la persona indicada por el cual nosotros debemos suplicar. Si tú lo pides al Padre en mi nombre, yo lo voy a hacer o el Padre lo hará. Por medio de Él, tenemos comunión con el Padre. Amén. Yo les pongo este ejemplo. Voy con el hermano Arismendi, ¿verdad? Allá está el hermano Arismendi. Oiga, le toca la puerta un chamaco de 4 años, 5 años. Y le dice, oiga, présteme su serrucho. ¿Qué va a hacer, hermano Arismendi? Si tiene 4 o 5 años, el niño, y le dice, présteme su serrucho. Pues no, porque se puede acordar. Oye, ¿y tú quién eres? ¿Hijo de quién o qué? Pero si ese niño toca la puerta y dice, oiga, dice mi papá que si le presta el serrucho. ¿Y quién es tu papá? Don Jesús, vive a la vuelta. Y ya como dice, bueno, porque vienes en ese nombre, porque vienes alguien que te respalda, pues tú se lo das, usted se lo presta, porque viene mandado por alguien. A diferencia de que si él viviera por sí solo, pues tú quién eres. Igual nosotros, hermanos, nosotros no somos nadie, pero nosotros venimos por la autoridad de Cristo. Nosotros nos respaldamos por lo que Él hizo, porque Él es nuestro abogado, porque Él es nuestro intercesor. Si nosotros nos acercamos al Padre así, ¿y tú quién eres? No, yo vengo en el nombre de aquel que murió por mí en la cruz. Yo vengo por lo que Él hizo y no por lo que yo he hecho. Y es cuando nosotros tenemos acceso, entrada, aprobación, no por lo que yo hice, sino por lo que hizo Cristo Jesús. Por eso lo dice, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo os lo dé. Y finalmente aquí en 16:23, en aquel día no me preguntaréis nada, de cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Así que, y terminamos con esto. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Hermanos, tenemos la garantía, la ventaja, la bendición de que toda súplica y petición o agradecimiento que yo le haga al Padre, no por mis méritos, no por mi autoridad, no por mi ocurrencia, sino porque Cristo Jesús aboga por mí y porque estoy pidiendo conforme a la voluntad de Cristo, es como el Padre me puede oír. Si no tuviera ni acceso a entrar. ¿Sí? El que me respalda es Cristo Jesús. Por eso no hay otro autor, no hay otro quien pueda yo encontrar salvación, perdón de pecados. No hay quien pueda que por sí solo acercarse al trono de la gracia, si no es por medio de Jesucristo, hermanos, porque Él murió por nosotros en la cruz. Y por eso portamos el nombre orgullosamente de cristianos, porque en Él está toda nuestra confianza, en Él está nuestra esperanza, en Él obtenemos perdón de pecados, en Él obtenemos la vida eterna. Yo no, es Cristo, y yo me apego a Cristo, me agarro a Cristo y no me suelto de Él, sigo sus pisadas, escucho su palabra, confío en que Él murió por mí en la cruz y de ahí no me suelto.
De ahí no me suelto, porque Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Y nadie puede llegar al Padre si no es por Jesucristo. Así que cuando dice las obras mayores, no es que hagamos obras mayores como las, además de las que Él hizo, no, hermanos, o superiores a las que Él hizo. No, que junto con Él podemos realizar esas obras que cuando Él estuvo en la tierra no las pudo realizar porque Él se fue al Padre. Pero cuando fueron los apóstoles predicando, hermano, gentes, miles creyeron. Lo que no pudo hacer Jesús, no, y no que no haya podido, sino que tenía que ir a la cruz. Su propósito era a la cruz. Solo 120 discípulos se hablaba ahí en Hechos. De ahí que el número se multiplicó. Cuando usted le predica a alguien, hermano, y se imagina la obra tan maravillosa que usted está haciendo aquí. Cuando usted le predica a alguien y esa persona se bautiza, no alcanzamos a ver lo maravilloso, lo precioso, lo valioso que es esa obra que usted ha hecho junto con Cristo, junto con el Espíritu Santo, porque es más que sanar a un paralítico, es más que resucitar a un muerto físicamente. Esa persona viene a obtener vida, y no vida física, vida eterna, y no hay nada comparable. Por eso es importante predicar el Evangelio. Termino, hermanos. Pedro les dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué predicamos el bautismo? ¿Por qué predicamos el arrepentimiento? ¿Por qué predicamos de la vida eterna? Porque nos apegamos a la autoridad de Cristo y a la orden y al mandato que Cristo ha dado para que se haga esta obra. No es ocurrencia nuestra, no es de que esta iglesia se le ocurrió predicar eso, no, es porque en el nombre de Cristo, por la autoridad de Cristo, por el mandato de Cristo, así se debe hacer. Y nosotros seguimos las instrucciones y nos apegamos confiando en nuestro Señor Jesucristo. Si alguien aún no ha sido bautizado en el nombre de Jesucristo, por la autoridad de Jesucristo, por el carácter y la persona de Jesucristo, pues este es el momento. Dios les bendiga, hermanos, agradezco su atención. Canto de invitación. Vamos a estar de pie para cantar este himno. Oh, no rechaces la verdad, tus ojos hoy abran la luz, renuncia a toda la maldad y ven a Jesús. Oh, ven sin tardar. Pues vamos a estar de pie, hermanos, cantar un canto y luego la última oración. La última oración, pues aquí se la vamos a dejar. Hermano Palomares, sea usted tan amable, por favor. Y mientras cantamos el himno de esta estación. No hay Dios tan grande como tú.
No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No es con espada ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu. No es con espada ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu. Y muchas almas se salvarán, y muchas almas se salvarán, y muchas almas se salvarán con tu Santo Espíritu. Amén. Vamos a inclinar el rostro, vamos a orar. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea su nombre. Nos acercamos, oh Dios, al trono de su gracia, agradecidos, Padre, por las bendiciones, muchas, por sus cuidados que ha tenido para con nosotros, provisión que nunca ha faltado, guardándonos también de todo mal. Padre Santo, le damos gracias por la oportunidad que nos ha dado en esta tarde de venir, expresar nuestra gratitud a través de las oraciones, de los cánticos, de nuestra atención. Padre, rogándole que usted bendiga cada uno de los que estamos presentes, Padre, de tal manera que sigamos fortalecidos en la fe, cobrando ánimo para nunca apartarnos del camino. Padre Santo, también pedimos por los que no pudieron estar presentes, oh Dios, que usted sabe las causas, los motivos, rogándole por ellos, oh Dios, que usted les fortalezca también en la fe, sea con ellos y les ayude, Padre, a salir adelante y los podamos ver en la próxima reunión. Padre Santo, bendiga a los hermanos Arismendis, a toda la familia, Dios, en esta pérdida irreparable de seres amados. Fortalezcanles, oh Dios, y de igual manera ayúdenos a nosotros a considerar, Padre, la brevedad de la vida, y en tanto que se dice hoy, podamos, Padre, estar a cuentas con usted, Padre, y así tener esa confianza, esa seguridad en quien hemos creído. Padre, las peticiones que se han hecho, usted ya las ha escuchado, Padre, rogándole que usted obre conforme a su voluntad en ellas y proveyendo, preparando todo, Padre, para según la necesidad que hay en cada uno. Las peticiones que no se hicieron en voz alta, pero que usted, Padre, que sabe las intenciones del corazón y las luchas que batalla nuestra alma, usted, Padre, obre también, dando esa paz que todos necesitamos. Ayúdenos con ojos del alma a ver su grande amor en todas las cosas que usted nos da, los cuidados, la ayuda, provisión, Padre, sobre todo, Padre, su palabra que nos fortalece, se edifica y nos anima para seguir adelante. Padre Santo, bendiga a esta congregación, bendiga su obra donde quiera que esté establecido también, rogándole que usted bendiga a los hermanos que están al frente para ministrar su palabra. Padre Santo, perdone nuestras imperfecciones, perdone nuestras faltas, despídanos en paz de este lugar, de unos con otros, pero nunca de su presencia. En el nombre de Cristo Jesús oramos, le pedimos todas las cosas. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Estamos despedidos.